Pero en el caso de la muñeca Congo, definitivamente es un receptáculo de energía negativa. Aparte de eso, cuando la persona, en este caso el infante, ya está a punto de irse para el plano espiritual, le sacan sangre y cubren el tubérculo con la sangre de esta persona. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Enigma Dimensional. En esta ocasión les traemos la tercera parte del vudú y pues realmente estamos muy expectantes porque es la parte más oscura y más inquietante de esta religión tan desconocida. Sean todos bienvenidos. Bueno, Chris, pues realmente pensativo en esta parte, porque pues ya estaba viendo los apuntes que tenías y se viene un tema súper enigmático, diría Dross, bastante perturbador, porque estamos viendo los alcances que tiene esta religión. Cuéntanos. Bueno, para esta tercera parte dejé, digamos, como lo más oscuro, la parte oscura del vudú, porque me pareció la parte más interesante, la parte que tiene como más misticismo, podríamos decirlo de alguna manera. Sí. Sin embargo, tiene varios niveles, y esos niveles pues los vamos a hablar hoy. Pero no voy a seguir sin antes saludarnos a todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Cris, aquí a los amiguis el día de hoy. Bien. Súper contento porque entramos en la fase oscura, misteriosa, perturbante, así pongámosle efectos de sonido, en la cual va a ahondar, pienso yo y creo yo, sobre la esencia del vudú. Ahora sí, ya la práctica, cómo son sus encantamientos. No vamos a hacer un ritual manual acá, pero me imagino que vas a hablar de todo eso. Sí, bueno, la parte, digamos, esencial. Ya hablamos de la parte esencial, que es la creencia religiosa, pero esta vez vamos a ir más hacia la parte oscura. Súper. ¿Sí? ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Cris, ¿qué tal? Bien, gracias a Víctor, Oscar también. ¿Cómo están? Gracias. A los que nos están viendo, bienvenidos nuevamente. Y bueno, o sea, creo que se habla de oscuridad por todo lado. Sí. y también pues saber lo del bendito fetiche acerca de los muñecos. Listo. Que todo el mito que ha creado Hollywood, las películas, hasta el mismo Indiana Jones sufrió el vudú. Sí, pues realmente muy impacientes porque ya en este punto tú vas a esclarecer de toda esa mitología que se ha montado en Hollywood y en la cultura popular, qué es cierto y qué no es cierto. Porque, por ejemplo, nos muestran una iconografía del muñeco vudú y los fetiches, una cosa completamente espectacular. Pero muchas veces uno va a ver dentro de la fenomenología, aplicar la realidad, y muchos de estos mitos no son tan ciertos. Hay otros que son peores de lo que nos muestran en la ficción. Entonces, eso está muy interesante de ver. ¿Qué averiguaste? ¿Qué encontraste? Bueno, listo, empecemos. Sigamos con los loas, ¿les parece? Vamos a hablar sobre 3 loas que nos hicieron falta la vez pasada. Y empezamos con un loa que se llama Khalfu. Khalfu es un loa muy importante para esta parte del vudú, para la parte oscura, porque él es el que se asemeja a la parte demoníaca del vudú. A él, digamos, él es un loa muy fuerte, pero es muy maldadoso. Este loa es tan importante que es el loa o el espíritu también de las encrucijadas, y él puede dejar pasar o no la buena o la mala suerte, pero sobre todo permite el paso de la destrucción deliberada. O sea, si yo le quiero hacer daño a alguien, yo puedo acudir a este loa y este loa no se va a negar. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque como hablamos la vez pasada, existen 2 tipos de sacerdotes. El Bokor, que es el De magia blanca. el de magia negra. Ah, el Bokor. Sí. Okay. Este no tendría necesidad de acudir a los loas porque él ya hizo un trato con los espíritus que alguna vez estuvieron vivos, las almas. Entonces él no tiene, digamos, la necesidad. Pero ya el otro, ¿se acuerda cómo se llama el otro sacerdote?
Ese es el Ugán. El Ugán. Los Uganes. Los Uganes, que son los de magia blanca, no quiere decir que no hagan trabajos para hacerle mal a otra persona. O sea, evitan eso, ¿sí? A la voz pública lo evitan, pero sí lo hacen. Pero ellos no trabajan directamente con las almas, sino con los loas o los espíritus. Uno de esos espíritus con los que trabajan es con Khalfu. O sea que acá ya empezamos a ver de pronto una diferencia marcada con la santería. Porque digamos que acá sí vemos loas o espíritus que sí están como en pro de pronto estos actos de maldad. Sí. Mientras sí. que en la santería, Chris mencionaba que, por ejemplo, los trabajos que se pueden hacer de pronto hacia situaciones negativas es porque condicionan de pronto condicionaban los orishas, ¿no? Condicionaban los a ciertos orishas trabajos pues decir, negativos. Acuérdense que yo les hablé la vez pasada que la fuerza de la santería es el H. Y se podía condicionar ese H porque el H es amoral, no es ni bueno ni malo. En este caso sí hay una representación de esa fuerza universal que puede llegar a trabajar la parte negativa, que es representada por Khalfu. Okay. También tenemos otro Loa que se llama el Barón Samedi. Chris, que espera, Sí. hay una pregunta, porque es que no sé si han escuchado ustedes la leyenda de Robert Johnson, este gran ícono del blues de inicios del siglo XX norteamericano, que se dicen que él hizo un pacto con el demonio. Resulta que él se encontró al demonio supuestamente en un cruce de caminos, a eso se le conoce como la leyenda de Crossroads, y él también menciona una figura también muy parecido a Khalfu, un hombre de tez oscura, traje negro, alto, muy bien parecido, que le ofreció el trato de volverse el mejor cantante de su género en su momento. Y este señor me imagino que tenía pues, relación con cierta área. Es así parece, al parecer dicen las malas lenguas, que fue un sacerdote vudú el que lo inició en estas artes para que lograra cometer pues este pacto con esa entidad. Acuérdense que tenemos varios niveles de pactos con entidades, ¿sí? En el vudú. Sin embargo, con los loas son los más poderosos, los que tienen, digamos, como una mayor predisposición para aceptar o denegar cierto tipo de tratos. De hecho, tanto es así que hay unos loas que no permiten ciertas ceremonias. Y si el loa no permite la ceremonia no puede seguir. Y eso es muy importante en este caso porque son ceremonias o rituales que se utilizan tanto para sanar, para protección, como les había hablado la vez pasada, como para este otro tipo de actividades que ya son más oscuras. Bueno, seguimos con el Barón Samedi. El Barón Samedi es un líder de un grupo que se llama los Gedé. Los Gedé son loas que están más hacia el espíritu en el cementerio. Más hacia el oscuro, más hacia el paso entre la vida y la muerte. Y él es el dueño de los cementerios, sobre todo en Haití. Es representado por la primera persona que se entierra en un cementerio. Entonces, este señor, este Loa, es el responsable de asegurar las almas que pasen hacia el más allá. Acuérdense que tenemos dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material. Él se asegura de pasar las almas al mundo espiritual. También es el dueño de los caminos. Entonces él puede tener como ese poder de decir, este pasa, este no. Sin embargo, se le hace los uganes, le hacen veneración. Y ahí pasamos al siguiente tema, que vendría a ser la posesión. Pero Chris, antes de que lleguemos a ese punto, el Barón Samedi me recuerda mucho a un villano de una película de Disney, La princesa y el sapo. Sí, la misma. se le es fácil ir. Él es muy recurrente en esas culturas, también apareció como villano en una película de James Bond. Y de Sí. hecho, en La serpiente y el arco iris aparece la representación del Barón Samedi en las primeras escenas. ¿Por qué? Porque es muy importante. Acuérdense que nosotros estamos hablando de dos mundos que los diferencia una línea muy delgada: el mundo espiritual y el mundo material. El Barón Samedi es el que determina ese paso de la mortalidad a la inmortalidad. Entonces, por eso es tan importante en esta cultura. Los uganes pueden generar, para acceder a favores del Barón Samedi, favores personales o comunitarios, cualquiera de los dos, pueden generar una posesión.
y una posesión sobre sí mismos. ¿Cómo Eso así? pasa, sí, eso pasa muy comúnmente con otros loas también, con la mayoría de los loas. Vamos a hablar de Erzuli, que habíamos hablado la vez pasada. Se puede invocar a Erzuli para que, como es una loa del amor, es una loa muy maternal de protección, Sí. se puede invocar a esa loa para pedirle favores directamente a ella. Es decir, a la diferencia de la santería, que es más, yo le consulto al sacerdote, el sacerdote por medio del oráculo me dice o interpreta lo que está diciendo el orisha. No, aquí en el sistema de posesión, que tiene unos ciertos pasos, yo puedo hablar directamente con el loa. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es esto? Inicia siempre con bailes. Música, baile, baile, música. Eso lo hace que el ambiente sea propicio para la exaltación de los sentidos. Y quedan todos propicios, valga la redundancia, para el éxtasis. Entran en un trance. Sí, pero antes de entrar en el trance, entran al éxtasis. La alegría, el jolgorio, la creencia hace que todo se exalte en esa fiesta y en un momento baja el espíritu. Este espíritu, este Loa, no solamente puede poseer a un cuerpo, puede poseer a varios cuerpos. Esta práctica se llama el caballo y el jinete. Los caballos son la gente que está propicia para ser poseída. Y obviamente el jinete vendría a ser el Loa. ¿Cuál es la diferencia acá? ¿O cuál es el punto clave? En que el caballo, cuando hay un jinete encima del caballo, el caballo no manda. El que manda es el jinete y el jinete se expresa para dónde quiere ir a través del caballo. Es lo mismo. Entonces, el caballo recibe al espíritu y entra en un estado de sueño. Y ahí se disocia la personalidad. Ya no estamos hablando de la persona, el sacerdote o el budista, sino estamos hablando ya que hay un Loa inserto. En posesión del cuerpo de la en posesión persona. del cuerpo. ¿Qué pasa? Hay Loas de diferentes familias, hay Loas más agresivos que otros. Entonces la posesión puede ser de diferentes maneras. Puede ser, entra el cuerpo, empieza a tener una especie de, como de baile, como de trance, y entra el cuerpo, y es un Loa, por decirlo así, Erzuli, amoroso, tierno, le gusta el ron, le gusta el tabaco, y empieza a hablar con las personas, las empieza a besar y todo. Hablando del Barón Samedi o de Khalfu, es otro cuento. Hay Loas muy, muy agresivos. Entran y la gente empieza literalmente a convulsionar. Entonces empiezan como a salirse de la ropa, por decirlo de alguna manera, a tratar de agredir a las demás personas que están a su alrededor. Se pueden lanzar sobre los asistentes, empiezan a desollar pollos, a entrarse de sangre, y eso ya es muy espectacular, pero es la naturaleza del mismo Loa. Chris, pero digamos, tú mencionas que estas prácticas eran llevadas a cabo por los Uganes. Los Uganes, más que todo, ¿por qué? Porque son prácticas de posesión que lo que buscan es la protección o la sanación de la comunidad. A pesar, digamos, de que las cosas se pueden salir de control de esa forma. De hecho, no se salen de control como tal. O sea, no hay una espectacularidad fuera de una casa o de un templo. No hay por fuera de eso. No hay muertes, no hay este tipo de Pero cosas. se presentan agresiones. Pero se presentan agresiones sin querer. Entonces yo le puedo pegar a otra persona, pero porque yo estoy convulsionando. Ah, ok. ¿Sí? No. Lo más, digamos, el ejemplo más claro que yo puedo decirles acá es como el pogo. Eso estaba pensando. Sí, entran a bailar y cada uno en su cuento y le puedo pegar a otra persona, pero no es que yo tenga La intención o de una querer agresión contra golpearlo. eso. Es correcto. Ok. Todos sean pro de la protección de la comunidad. Sí. Pero muchachos, ¿no se fijan que acá pasa una cuestión muy interesante? Si ustedes se ponen a revisar la casuística a nivel general de las posesiones, no centrándonos exclusivamente en las posesiones satánicas o demoníacas, las posesiones en general, ¿sí? Y tienen los mismos elementos en común.
ustedes por ejemplo se ponen a ver rituales de culturas mesoamericanas o culturas descendientes de ciertos pueblos originarios que tienen en su haber también posesiones de espíritus de la naturaleza o ciertas, ¿cómo decirlo?, disgregaciones de creencias judio-cristianas que también hacen descender y que la persona sea receptora de poderes o de inteligencias divinas. Son los mismos factores en común. Y lo es vemos, impresionante. o por ejemplo si nos vamos más a Europa, los que, digamos, la Argoetia, estos grupos ocultistas que digamos dicen también tener este tipo de posesiones con los 72 demonios que encerró el rey Salomón, que se presentan este mismo, digamos, la manifestación es la misma. Claro, pero entonces hay posesiones de posesiones. A eso te interrumpo, porque uno dice posesión, ya se imaginan, y ahí es donde entro yo, a la cultura pop, que ya está, sufrió la posesión, entonces levita, puede girar la cabeza, hacer un sinfín de vainas que el ser humano bajo sus condiciones, y esto no podría ser. No lleguen a pensar ustedes de que porque digamos fantástico vayan a suceder este tipo de situaciones. No, lo fantástico es concebir una idea de que una entidad superior tomó la posesión de un cuerpo y manifiesta algo. No quiero decir tampoco que cualquier charlatán puede llegar y a decir, no, es que a mí me posesionó y en fin, y trasgutar y hacer un sinfín de payasadas. No, hay que diferenciar un poquito, pero también entender de que una posesión no es tan hollywoodense, no tan fantástica, ¿sí? Bueno, en este caso sí. Sí, en llegan este caso a ver... es muy fantástica, pero no con poderes sobrenaturales. Eso yo. Es más sabiduría sobrenatural. Ajá. Entonces, como yo les decía, después de que pasa todo esto, el proceso de la posesión, ya entra en un estado ya un poco más de calma. Sin embargo, cuando el Loa es agresivo, siempre va a ser agresivo. Sin embargo, yo le puedo preguntar al Loa, ¿qué puedo yo hacer para mejorar mi vida, para proteger a mi familia? Y el Loa me lo va a responder. Entonces esto es muy importante porque es una sabiduría que llega del más allá para aconsejar a la comunidad, ¿sí? Bueno, en este caso de aquí pasamos ya... Y se sabe, Cris, qué pena, Ajá. se sabe de pronto qué prácticas llevan a cabo ya los Bokor como tal con el Barón Samedi. No, es que los Bokor, ahí es donde voy. Resulta que para hablar de los Bokor y para hablar de sus contratos con las almas, no podemos... tenemos que explicar una cuestión. Resulta que en la religión vudú, sobre todo en la haitiana, tenemos dos tipos de almas: el Gros Bon Ange y el Tibonange. El Gros Bon Ange, que es el gran ángel bueno, es el responsable de las, ¿cómo decirlo?, de las partes físicas del cuerpo para mantenerlo vivo. El Gros Bon Ange es el alma grande buena que se encarga de la sangre o la irrigación sanguínea, de la respiración, de la movilidad. Ese es el Gros Bon Ange. Okay. Y el Tibonange es la parte de la conciencia. Es el ángel que se encarga del pensamiento, de la conciencia, de la parte motora y demás, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esas dos características súper importantes para pasar a explicar de qué se encargan los Bokor. Cris, o sea que, ¿cómo son las negociaciones que hace el Bokor con el Tibonange y el Gros Bon Ange? Bueno, estas negociaciones, más que negociaciones, digamos, son trabajos para capturar cualquiera de estos dos tipos de alma. Ahí entramos a una parte muy importante que es la zombificación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cuerpo sin alma? El cuerpo sin alma ya tiene, de hecho, el Gros Bon Ange, pero no tiene el Tibonange. Entonces, ahí es donde entra el Bokor para hacer una, ¿cómo decirlo?, como un trabajo, como una ceremonia para poder apoderarse de un cuerpo y que ese cuerpo tenga la voluntad totalmente disminuida y solamente le haga caso a él. ¿Para qué se utiliza este tipo de cuerpos, por así decirlo, de zombies? Es para trabajos en las plantaciones. Entonces, este tipo de trabajadores, por decirlo de alguna manera, comen poco, trabajan mucho, no tienen voluntad,
hace todo lo que le diga el Bokor, pues son mejores que un esclavo. Mano Así de de obra fácil. barata, güey. No, barata no, regalada. Gratis. Regalada porque es que no comen mucho. Entonces al no comer mucho, pues no se les tiene que invertir tanto. Y no han habido casos, por ejemplo, de personas zombificadas, valga la aclaración, que hayan fallecido por agotamiento. Es que es lo más común, pero no está registrado. Porque resulta que esto es una práctica supremamente prohibida, sobre todo en Haití, porque eran personas que estaban sanas y las convirtieron en zombies. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una cuestión. En el Haití antiguo, esto era una forma de castigo aceptado por la sociedad. ¿Qué pasa? Ah, ok. Resulta que digamos, una persona tiene un terreno, ¿sí? Y puede dividir ese terreno. Y ve a su hermano que está pasando necesidades. Resulta que este señor no. Además de eso, le está poniendo los cachos a la esposa. Le está siendo infiel. Entonces, uno de los castigos es, convertirlo en zombie, ponerlo a trabajar para la esposa y para el hermano hasta que pague su deuda. Pero el daño es tan grande que no puede volver en sí. Y ahí es donde entra el polvo zombie. Chris, pero si entonces si hay una parte en la que el cuerpo queda sin su contraparte, llamémoslo así, que es el alma, tú decías que había también un proceso para que esa contraparte también sea Para ¿cómo allá decirlo? vamos. Ah, ok. Sí, capturada. Capturada, eso. Sí, para allá vamos. Vamos a hablar del polvo zombie, el famoso polvo zombie. ¿Cómo se hace? Resulta que el polvo zombie es una mezcla de varios ingredientes que solamente los Bokor conocen. Y los Hugan también, ¿sí? Los Hugan no lo manejan, pues obviamente por su naturaleza, pero los Bokor sí lo manejan y es muy común. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos una cultura, entre comillas, primitiva, que tiene un conocimiento supremo sobre este tipo de mezclas. Entonces, ¿qué tan primitiva es esa cultura? Ahí les dejo esa pregunta abierta. Sin embargo, hubo una investigación que se hizo sobre el polvo zombie y se encontró que tiene restos de tejido humano, polvo de lagarto azul, polvo de sapo y de pez globo. Este último tiene un compuesto que se llama la tetrodotoxina. Esta toxina inhibe los receptores neuronales, haciendo que la persona que la consuma pueda llegar a estar en un estado catatónico. Pero todo depende de la dosis. Si se le da un poquito más, la persona queda en coma. Si se le da un poquito menos, queda un coma inducido por un tiempo. ¿Cómo es el ritual o cómo es el proceso para crear un zombie? Resulta que se le puede soplar este polvo zombie en la cara sin que la víctima, por decirlo de alguna manera, se dé cuenta, y se va degenerando poco a poco. A medida que va avanzando el tiempo, la persona cae en un estado catatónico y sus pulsaciones bajan de una manera exagerada. Resulta que Haití es un pueblo de tierra caliente, un pueblo muy pobre, sin recursos médicos avanzados. Un electrocardiograma ya no existe, o pues en esa época no existía. Entonces, ¿qué hacían? El médico y el líder del pueblo decían: esta persona está muerta, le tomaban los signos vitales, firmaban, sí, efectivamente pues falleció y hay que enterrarlo lo más pronto posible porque ni siquiera tenemos un anfiteatro. Entonces, para que no se pudra el cuerpo, nivel de humedad alto, a nivel del mar, tierra caliente, pues toca, ya. Entonces, al otro día o a los 2 días siguientes, después de la velación, se llevaba el cuerpo hacia el cementerio y lo enterraban. Esa noche o la noche siguiente llegaba el Bokor. El Bokor, con otro polvo y otras sustancias, le soplaba para que inhalara ese digamos, como antídoto, por decirlo de alguna manera, y despertara. Resulta que mucha gente que la convirtieron en zombie relatan que sintieron todo el proceso
desde que se desmayaron hasta que lo velaron y lo enterraron vivo. Claro, cuando ellos pueden volver en sí, es un choque pues muy fuerte porque Sí, obviamente emocional también. wow, me están sacando, entonces salen a toda pitados, salen eufóricos. ¿Y qué hacen los Bokor? Para calmar a esta gente, se llevan unos ayudantes con palos y con armas contundentes a pegarle hasta dejarlo casi muerto para que se calme. Paloterapia le dicen por ahí. Sí. Cristian, mira que me hiciste acordar. Una de las plantas de mayor uso por los criminales acá, yo diría que en la región, en Latinoamérica en general, es el conocido popularmente como borrachero o escopolamina. Y los usos son muy similares. Es para menguar la voluntad de la víctima y pues poder hacer con ella muchas, pues valga la redundancia, actos delincuenciales, como hurtos, acceso carnal forzoso, por decirlo de alguna manera, y entre muchas otras cosas. También digamos que hay grupos criminales que se hacen pasar por sabios, sabedores o chamanes que utilizan el borrachero en supuestos rituales de ayahuasca. ¿No será que de pronto esto de la zombificación dieron como una herencia involuntaria estos saberes que son usados por criminales y personas inescrupulosas? De hecho sí, porque uno de los ingredientes también hace parte de este polvo zombie, ese tipo de las toxinas. Ok. Sí. Entonces pues también es, digamos, es herencia mezclada. Es conocimiento que viene de África, pero acuérdense que no todas las plantas y no todos los animales que están en África existen en América. Entonces pudo haber una mezcla de saberes entre los indígenas taínos y los esclavos africanos. Adaptaron los ingredientes, lo rebuscaron, vieron cómo podían mezclarlo y complementarlo, pienso yo. y las dosis, es muy importante. Resulta que el Bokor, después de hacer este ritual, se lleva a este zombie a su plantación. Había conocimientos que un Bokor podía tener en su plantación más de 100 zombies trabajando para él. ¿Qué pasa? No se le puede dar sal o alimentos con sal a los zombies porque pueden regenerar su sinapsis y pueden volver en sí poco a poco, pero recordando quiénes eran. Entonces era prohibido una dieta con sal. Y de vez en cuando, una vez por semana, volvían a darle un poquito de este polvo zombie o algo similar para mantenerlos en ese estado de inconsciencia. Entonces es fuerte. Claro. Es fuerte, por eso los Bokor en un momento fueron prohibidos y fueron perseguidos porque muchos familiares se les perdían sus hermanas, sus esposas, sus hijos, y de un momento a otro y ni quién sabe dónde estarán, y resulta que estaban en una plantación de un Bokor o sirviendo de esclavas sexuales para el Bokor. Es decir, los usos de un zombie. Yo imagino que estas prácticas permanecieron casi hasta siglo XX. De hecho, estas prácticas, hay una ley en Haití que prohíbe la brujería, la magia negra y este tipo de prácticas. O sea, esa ley Hoy consignada en la Constitución Nacional de Haití. Hoy en día, sí señor. Ok. Y no, sin ir más lejos, en los 70s hubo un dictador que utilizó al vudú, la zombificación, la brujería para llegar al poder. De eso hablamos en otro capítulo porque este tipo es... No, si solamente así ya uno queda chocado. Bueno, pero ahora, digamos, ese es el cuerpo sin alma. Pero ¿qué pasa con el alma sin cuerpo? Ahí vamos al Gros Bonange. El Gros Bonange es el alma que sale del cuerpo y en ese momento el cuerpo deja de existir. Por medio de otro ritual, el Bokor puede capturar el alma, el Gros Bonange, antes de que llegue al agua. Acá se dice la creencia vudú que el Gros Bonange, cuando sale del cuerpo, se dirige hacia el mar, hacia una fuente hídrica, para purificarse, para purificar todas las vivencias que tuvo en carne. En ese momento, el Bokor, por medio de sus rituales, agarra esa alma, la deja en una urna de barro y la utiliza para los trabajos. Uy, pues entonces, qué pena, Cris, sería bueno. Ahí sí, para los positivistas que dicen, bueno, un fantasma, demuéstremelo, tome su urna, ahí está.
Bueno, eso no es tan, no es tan físico, no es tan así. Sin embargo, hay trabajos que sí se pueden comprobar que existió un mal sobrenatural sobre otra persona. Entonces, se puede generar un trabajo a distancia para hacerle mal a otra persona y de un momento a otro le empiezan a salir llagas en el intestino o en la piel, o le empieza a dar fiebre, o se empieza a enfermar de muchas cosas, o le da tos, mejor dicho, de todo. ¿Sí? Ojo por ahí. Sin embargo, Solo hablándolo y mire ya. este tipo de trabajos se tiene que hacer por medio físico. ¿Qué quiero decir? Puede haber dos formas. Una, poniendo una especie de polvos o sustancias sobre el camino que la persona recorre constantemente, a la persona que se le quiere afectar, y cada vez que pase por ahí tiene una conexión física con el mundo espiritual por medio de ese polvo, y ahí es donde el Gros Bonange que ha agarrado este señor, este Bokor, puede actuar y le puede obedecer a este Bokor. Tenemos que tener en cuenta, si la persona fue buena, su Gros Bonange va a ser bueno. Pero si ha sido terrible, un matón, un violador, el Gros Bonange va a ser malo. Entonces, ¿a quiénes van a preferir los Bokor? A la parte negativa. A la parte negativa, ¿sí? Entonces, por medio de los rituales se puede hacer este tipo de cosas. Y ahí pasamos a la segunda parte de los rituales. Una cosa es por donde camina la persona, otra cosa es el ritual a distancia, que es hecho por medio de las muñecas del vudú. ¿Sí? Si entramos a lo que esto es otra cosa. Allá lo pulpito de la cultura pop, que son los fetiches o los muñecos vudú. Sí. Lo que estaba preguntando Sebas. Hay dos tipos de fetiches o de muñecas vudú. El primero es el suave. Entonces, se inició haciendo un muñequito de paja o de madera. Se le pide a la persona un cabello o una pertenencia que esté con ella durante mucho tiempo, para que esa energía se impregne en ese elemento, se lo pueda pasar al muñequito. Y por ejemplo, si mi mamá tiene un dolor de cabeza, pero se encuentra en otro país, entonces yo le puedo decir al Ungán, en este caso, que por medio del muñequito yo le traigo un pedacito de cabello a mi mamá, y él lo amarra y hace sus oraciones, su meditación, por así decirlo. Le consulta al Loa y el Loa puede, por medio de ese muñeco, trabajar a mi mamá que está con dolor de cabeza en el otro lado del mundo. Esa es una parte de la muñeca del vudú. Los alfileres son muy importantes, se puede utilizar tanto para bien como para mal. Entonces, si yo quiero indicar que una persona tiene un problema intestinal, yo le clavo al muñequito el alfiler donde tiene el problema, y el Loa puede actuar a través del alfiler como una guía para sanar a esa persona del problema intestinal. Por eso es que son tan recurrentes los muñecos y los alfileres. Y que también, digamos, usan los alfileres pues para precisamente colocar todas estas cosas en el muñeco. Las fotos, los pedazos de cabello, talismanes también. También, pero tienen que ser propiedad de la persona para que se impregne esa energía. ¿Ok? Y pasamos a la muñeca de vudú Congo. Esto sí es terrible. Eso ya viene a ser la pesada. Esto, los muñecos vudú. Lo de los muñecos vudú, esta parte sobrepasa el imaginario de Hollywood. O sea, no es el entierro del alfiler que mueva el brazo, como lo muestran en los dibujos animados o en algunas películas, que entierran, mueve el pie, entierra y el otro mueve el otro pie. No, eso no es involuntariamente así. No. El títere. Ajá, no, esto no es así. La muñeca vudú Congo, que es el lado oscuro del vudú, tiene ciertos elementos. Primero tiene que tener un tubérculo, una especie de tubérculo que se llama pepino vudú. Es algo así como una yuca o un camote de esa textura, esa contextura, es duro el tubérculo, y ese viene a ser el cuerpo o el receptáculo de las energías que se le van a impregnar a ese tubérculo. ¿Cómo se hace? Y esta es la parte más difícil para mí de explicar porque es muy, muy terrible, realmente. Resulta que
ese tubérculo, para que sea impregnado de esa energía negativa, se tiene que introducir en una persona ajena, una tercera persona. Por ejemplo, yo soy la persona que quiero hacerle daño a otra. Voy donde el Bokor, le digo, hágame este trabajo. El Bokor dice, listo. ¿Qué quiere hacer? No, quiero matar a otra persona o quiero que la otra persona se enferme grave y que sufra muchísimo. Entonces, el Bokor agarra ese pepino, trae a la tercera persona que no tiene nada que ver y empieza a torturarla. Normalmente ese pepino lo introduce por la boca o por el ano. O sea, ya empezamos a ver acceso carnal violento. Bueno, carnal no, pero sí hay un acceso violento. Por la boca no es muy recomendable porque la persona puede morir por asfixia, pero sí se hacía. Pero entonces normalmente se le introducen por el ano y le introducen alfileres a la persona para también impregnarla de esa mala energía o de esa, ¿cómo decirlo? Desesperación. Sí, el sufrimiento de la que lleva esa tortura. persona, Sí. En ese caso, Chris, que verá, digamos, estos famosos zombies con los que podía contar el Bokor, de pronto eran usados también para estas prácticas, como receptáculo del... No, porque estos zombies no tienen su Gross Bonange. Sí. Lo que no tienen es el T-Bonange. ¿Sí? Entonces no se utilizan estos zombies como receptáculos. O sea, necesitan una porque persona... necesitan la voluntad total. Mm. ¿Sí? Entonces, al doblegar la voluntad por medio de la tortura, los elementos que se utilizan para dicha tortura se impregnan más de esa energía negativa. Tenemos que esta tortura podría ser de 24 horas a 20 días, dependiendo del trabajo y dependiendo del Bokor. Es muy importante saber esto porque no todos los Bokor tienen ni la misma preparación ni la misma paciencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y dependiendo también del tipo de trabajo. Es diferente tratar de matar a una persona a distancia que enfermarla. Entonces son dos cuestiones. ¿Qué es lo más terrible de esto? Lo más terrible de esto es que la persona... No, lo más terrible es... No, ¿cómo puede ser posible? Aquí no acabo. Es que tiene que ser una persona joven. No estoy hablando de 20 años, pero tampoco puede ser un bebé. Esta persona joven puede estar entre los 10 y los 12 años. No. O sea, tortura, son niños y la tortura puede llegar de 24 horas a 20 días dependiendo de la resistencia del infante. No. Dios, una risa nerviosa, pero no es porque esto es tenaz. Bastante fuerte, sí. Complicadísimo. Chris, yo tengo una pregunta ahí. Resulta que nosotros hemos investigado casos también de magia negra y mal llamada brujería. Uno de los elementos en común son los alfileres, ¿sí? Digamos que yo he tenido la oportunidad, pues con algunos de los muchachos que están acá, de hablar con personas que están supremamente sumergidas en el ocultismo, y lo que ellos comentan es que los alfileres sirven como una especie de antenas de energía, ¿sí? Que es, obviamente, llama la energía del exterior o de la persona de interés del doliente, la amarran al fetiche, pues para que se puedan hacer todos estos rituales. ¿Cómo lo ves ahí desde el ritual que están investigando? Bueno, en este caso es diferente porque los alfileres son receptáculos de la energía, no son antenas. Sí se puede decir que llaman la energía y la contienen para ciertos trabajos. Sin embargo, aquí los alfileres estuvieron en contacto directamente con la persona, o en este caso con el niño, que se le quiso hacer este tipo de vejámenes. ¿Ok? Entonces es la diferencia. Sin embargo, como hablaba yo anteriormente, cuando yo le pongo, o bueno, cuando el Ungán le pone el alfiler al muñeco, es una guía para que la energía del Loa actúe sobre el muñeco. Sí se puede tener esa misma similitud. Okay. Pero en el caso de la muñeca Congo, definitivamente es un receptáculo de energía negativa. Aparte de eso, cuando la persona, en este caso el infante, ya está a punto de irse para el plano espiritual, le sacan sangre y cubren el tubérculo con la sangre de esta persona, después de que haya sido golpeada, quemada, le inserten los alfileres y le hayan introducido pues este pepino vudú. Ahí es donde empiezan a armar la muñeca.
Entonces, necesitan una cabeza, por eso se llama muñeca. Necesitan una cabeza de muñeca para armar la parte superior del tubérculo. Ahí es donde va a estar representada la persona directamente. A esa cabeza de muñeca y al tubérculo como tal, ahí es donde se le tiene que introducir o pegar de alguna manera la pertenencia de la persona a la que se le quiere hacer daño. En este caso, por ejemplo, puede ser pelo. Sí, es diente, material genético. No tanto, no solo material genético, porque yo, de hecho, es muy difícil yo acceder a un pedazo de pelo, Ok. ¿sí? O a un diente, o a una uña, pero yo puedo acceder o robarme Una prenda íntima, una prenda de ropa interior, por un ejemplo. accesorio. Exacto. Un accesorio como un anillo. Lo que tiene que tener en cuenta es que tiene que tener más de 20 días con la persona para que esa prenda Está impregnada se con la impregne esencia de con la persona. esencia. Es correcto. Ahí es donde se le pasa a la muñeca vudú. En este caso, entonces, ya cuando hay una representación de esto, ahí es donde se introducen los alfileres al tubérculo. Se le tiene que introducir uno por uno con un espacio de horas o días para que vaya haciendo efecto en la parte del cuerpo que quiero afectar. Entonces, si le quiero afectar el sistema digestivo, le meto un alfiler en esa parte del tubérculo. La representación, por ejemplo. Sí. El sistema sexual, también el corazón, la cabeza y demás. Tenemos que tener en cuenta que el tubérculo no es un pedazo de madera o de piedra. Eso se va degradando. Sí. Entre más alfileres yo le introduzca, más se va degradando. En el momento que el tubérculo se parta, la muñeca se parta, ahí corta el trabajo y empieza lo peligroso para el bocor, porque todo eso se le puede devolver. Entonces hay un ritual en el cual se pueden deshacer de ese tubérculo, si se pueden deshacer de esos materiales. No se pueden volver a utilizar los mismos materiales, así que si quiero seguir con el trabajo, tengo que agarrar a otra persona y volver a hacer este mismo proceso. No. Es súper tenaz. O sea, Es bastante sádico. muy, muy sádico. Sí. Entonces, sí hay que tener en cuenta que, como le decía yo a Víctor en un principio, Hollywood nos muestra una cosa, pero la realidad supera la ficción. Acá me nace Creces. una duda. Estamos viendo un camino completamente de oscuridad. Ujú. Tinieblas completamente acá, lo peor Sí. de la naturaleza humana. ¿Has visto de pronto algún caso donde haya algún atisbo de luz y alguien haya sobrevivido de pronto a un proceso de zombificación o haya salido avante de alguno de esos maleficios? Sí, hay un caso muy famoso, que es el de Claudius Narcís, que él nace en 1922, o sea, es un caso ya reconocido y muy antiguo, y muere en 1994. Cuando, ¿se acuerdan del ejemplo que yo les dije que si una persona no quería compartir sus tierras y le había sido infiel? Ese es el caso de Claudius Narcís. Ok. Entonces a él lo zombificaron y él cuenta paso a paso, porque él se acuerda de todo lo que sucedió cuando lo metieron en el cementerio. Incluso él, cuando lo estaban metiendo en el ataúd y estaban clavando la madera, uno de los clavos se le enterró en la mejilla. Él tiene ahí la cicatriz de eso y él decía que él estaba consciente y sentía cómo ese clavo se introducía. Él tenía sensación, pero sentía dolor. Sentía dolor, o sea, Uy. estaba consciente de todo. De De todo. todo. Solo que no podía No moverse. obstante, No podía es que no, moverse. esa, No podía moverse. En algún momento, cuando lo sacan, cuando lo desentierran, acuérdense que son 2 o 3 días donde no entra mucho oxígeno a la cabeza y la sangre, digamos, baja su oxigenación debido a que los latidos del corazón también bajan por medio del polvo zombie. ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo estoy 3 días en ese estado catatónico de coma inducido, mis funciones cerebrales bajan y empiezo a perder recuerdos y a perder sensaciones y sentimientos. Cuando lo sacan, él es completamente un ente, él no tiene voluntad y empieza a trabajar durante 2 años en una plantación de un bocor. ¿Qué pasó en ese momento? Resulta que después de los 2 años, un compañero zombie de él parece que volvió en sí de un momento a otro y mató al bocor.
la plantación se quedó sin dueño y todos los zombies, como no había dueño, se fueron. Muchas de estas personas deambularon hasta por 10 años por Haití, tratando de recordar, tratando de ver quiénes eran. Resulta que este señor Claire Narcisse pudo llegar a su casa y después de 2 años lo reconocieron, pero obviamente todo el mundo estaba asustado porque él había muerto y él había sido enterrado. Che. Toda la ceremonia y aparece vivo de un momento a otro. Este señor relata que el nivel de intoxicación fue tanto que él solamente se acordaba parte de su nombre y de un apodo que le decían cuando eran jóvenes sus hermanos. Así fue como se presentó frente a su hermana y así fue como pudieron recuperarlo. Hoy en día no, antes de morir, él se pudo casar y pudo tener un hijo y es la persona que puede visitar la tumba donde él estuvo enterrado. Ese es el caso de Claire Narcisse. Y con esta experiencia, bueno, hay una cosita, creo que nos queda tiempo, ¿verdad? Sí, nos quedan unos par de minutos. Listo. Hay una cosa es sobre los Bokor y el Tibonanche y Gros Bonanche, que es que se puede hacer un ritual de cambio de almas en diferentes cuerpos. ¿Se acuerdan lo que les acabé de comentar de la tortura y todo esto? Pues en este caso tiene que haber la tortura por parte del emisor y por parte del receptor. O sea, si yo quiero cambiar de cuerpo con otra persona, yo tengo que ser torturado. Tiene que someterse también al mismo. Hasta el punto de muerte. Perdón, bueno, hasta el punto ya de salir del hoy. Ajá, hasta el punto ya de no aguantar más y la otra persona igual. Para que el Gros Bonanche sienta que ya ese cuerpo no es propio y se tenga que ir. En ese momento, el Bokor agarra el Gros Bonanche de uno, el Gros Bonanche de otro, lo intercambian de cuerpos y la conciencia queda digamos, cambiada. Sí, intercambian. ¿Para qué se hace esto? Puede ser para entrar en un cuerpo más joven o en un cuerpo más poderoso políticamente, socialmente, con más riquezas. Pero entonces la persona que llega a ese cuerpo mejorado, por decirlo de alguna manera, es la que queda viva. Mi cuerpo anterior Okay. lo desecha para no dejar testigos. Okay. Entonces, y con este ritual terminamos No. la intervención del vudú. Nos dejó. ¿Cómo así? Muy- Totalmente asombrados viendo lo que es capaz el lado oscuro de la humanidad. Digamos que todas esas ganas, toda esa sed de poder, muchas veces con malintencionada. Y el conocimiento del oculto hasta donde puede hacer llegar a una persona o a una cultura. Impresionante. No, Sí. sin comentarios, Chris, de verdad que muy interesante la investigación. Sí, La gracias. disertación estuvo muy brillante. Desafortunadamente, pues el tiempo no nos da para ahondar más en el tema, pero acá ya digamos que tú empiezas a arrojar matices de muchos rituales y muchos ¿cómo decirlo? Prácticas e iconografía que vemos en el ocultismo hoy en día, que más adelante pues las iremos a explorar. Muchas gracias. No sé si tienes alguna otra apreciación o alguna otra opinión al respecto Bueno, de esto. ya como opinión personal, digamos que he descubierto que una religión tan antigua como el vudú, que ellos dicen que desde en el mismo nacimiento de la humanidad nace el vudú con ellos, y ha sido relegado y demonizado por otras religiones. Digamos que deberíamos tener un poquitico más de respeto por este tipo de creencias, no creer que mi creencia es la absoluta, lo digo para nosotros y para todos ustedes también, y tener en cuenta la protección que uno debe tener frente a este tipo de prácticas. Ok. Bueno, Víctor, apreciaciones, las conclusiones. Risa comentarios. nerviosa, vuelvo y digo, risa nerviosa a todos ustedes. No es que me parezca algo, antes todo lo contrario. Que se vea la malversación de la humanidad en este tipo de prácticas y de procesos para conseguir lo que mencionaban ustedes, poder o
favores personales o, bueno, un grupo de personas también pueden volver una nada o una sola, ¿sí? Vuelvo y digo, para nuestros amigos los positivistas, ¿quieren algo? Se les puede conseguir. No es el método, no es el pero es la invitación también a otras religiones, como dice Chris, y a la misma ciencia, no ser tan dogmáticos. El fenómeno está, las prácticas están y tienen sus resultados. ¿Que se puede ahondar más a fondo? Claro que sí. Más adelante, como dice Cuervo, podemos mostrarles, pero ahí está el fenómeno, ¿sí? Entonces no se puede refutar. Ok, muchas gracias. Sebas. No, Cris, pues muchas gracias. Un tema muy fascinante este. Ay, sí, Chris, gracias. Muy, muy espectacular y curiosamente, pues vemos a Haití hoy en día muy afectado, ¿no? Por muchas cosas. La pobreza es absoluta y quién sabe si es algún tipo de karma de pronto por todas estas prácticas por cuántos años. Muchas gracias. Ok, bueno, a mí, ya para finalizar, sería interesante hacer un ejercicio, les propongo para una próxima ocasión, y analizar esos rituales y obviamente pues los resultados de los rituales, que me imagino que tú lo habrás visto casos a nivel sobrenatural, pero desde el punto de vista parapsicológico. ¿Cómo la parapsicología puede llegar a explicar esto? Hay que abierta la invitación. Qué bueno. Muy bien. Claro que sí. Lo abordaremos, claro que sí. Bueno, muchachos, muchas gracias Chris, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias por vernos, por seguirnos, por escucharnos. Los esperamos en una próxima ocasión y por favor no se olviden de dejar su like, suscribirse y pues dejar un comentario si les gustó el video, si tienen de pronto puntos en común, si no les gustó algo, por favor déjenlo saber, que eso realmente nos enriquece y pues nos da mucho ánimo para continuar con esta labor. Muchas gracias a todos, comunidad, audiencia, y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Bye bye. Chao, chao. Is it the boxer in the brief or a 12-ounce steak? Nah, I tell you what, a woman loves most. It's a man you can slap but can also stroke. Going in the wind as an acting of the truth that it's naked. It's verbatim and it's shaken. Na 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 na.